Estamos con el concejal Rogelio Iparraguirre de Frente para la Victoria. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Bienvenido. Renata? ¿Cómo andás? Feliz estreno. Muchas gracias. Mira, lo estrenamos con vos. Qué lujo. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, nuevamente. Totalmente. Bueno, tenemos muchísimos temas para hablar. Por supuesto, vamos a comenzar. Ayer fue el Día de la Lealtad Peronista. Se realizó en el busto de Perón, ¿no?, del general, un encuentro entre los peronistas, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Muy lindo, como todos los años desde que tengo memoria. El 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, si querés, se produce algún encuentro, algún acto, alguna comida, algo en algún lugar. Siempre hay un punto de encuentro donde cada uno, me parece, reflexiona, rememora algunas cuestiones. En lo personal considero que los peronistas, cuando hablamos de lealtad, nos referimos a la lealtad al pueblo, a la lealtad a las mayorías, a la lealtad a los que sufren, a sus sueños, está bueno que hagas conquistas. Esta aclaración, ¿no? Porque se habló mucho de esto que pasó del peronismo, de la crisis, ¿no?, que se vivió con respecto a la lealtad. Pero la lealtad es hacia el pueblo, ¿no? Es que en realidad el Día de la Lealtad precisamente tiene como fecha disparadora el 17 de octubre del 45, porque el pueblo sale a la calle, se moviliza, se manifiesta, toma el espacio público en defensa de un líder, Juan Domingo Perón, pero básicamente en defensa de sus propios intereses. Claro. Es decir, por eso la lealtad es con los sueños, las conquistas, los derechos, las peleas de las mayorías. Lo que en estos 70 años de peronismo, sin lugar a dudas, han aparecido liderazgos que han sabido interpretar esos sueños, esas conquistas, esas peleas de las mayorías y han sabido defenderlas o llevarlas a buen puerto. Como caso Juan Domingo Perón, Evita, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas los 4 líderes del peronismo que en estos 70 años de historia han sabido llevar a buen cauce, desde el ejercicio del poder, desde la política, desde la militancia, la defensa de los intereses de las mayorías. Pero uno es leal a los intereses del pueblo, básicamente, si no perderíamos la brújula y seríamos leales a las personas. Somos leales a un proyecto político que trasciende a las personas. Por eso es una fecha que nos aúna, al menos en lo personal, esa es la lectura que yo hago. Luego, las diferencias que existen al interior del movimiento peronista, es un movimiento muy amplio, digamos, no es un partido de cuadros, como se conoce algunos partidos tradicionales, es un movimiento muy amplio. Sí. Y eso implica también que en su seno contiene ciertas contradicciones, distintas corrientes, pero bueno, qué sé yo, en lo personal yo siempre digo, no se trata de ser leal a la figura de alguien, es muy fácil tener el cuadrito de Perón con el caballo Pinto colgado en el quincho donde nos comemos un asado con los amigos, o la fotito de Néstor Kirchner, no importa. Y no se trata de ser leales a ese cuadrito, a un folclore, se trata de ser leales a los intereses de las mayorías que hoy en la Argentina de hoy, gobernada por Mauricio Macri, empiezan a sufrir los avances de un proyecto, precisamente es un proyecto de las minorías, es un proyecto de los sectores más concentrados de la economía, de los sectores financieros, de los sectores vinculados a los sectores de la agroexportación y de la minería, en fin. Entonces, como peronistas tenemos puesto, me parece, la brújula en los intereses de los trabajadores, de los estudiantes, de las amas de casa, de los jubilados. Eso es lo que compone las mayorías del pueblo argentino y somos leales a eso, independientemente de cuál es el cuadrito que tenemos colgado en el quincho, ¿no? Bien, y se vio reflejado ayer, se congregó mucho en la plaza, fueron casi todos los representantes acá del peronismo, pero bueno, de las distintas vertientes, ¿no?, de que hay dentro del peronismo. Así es, como te decía, hay distintas vertientes en el peronismo. Esta es una fecha que, independientemente de lo que a cada uno lo mueva, ¿no? Por eso yo te aclaro que hablo a título personal. Claro, sí. Cada uno sabe qué interpreta por lealtad. En nuestro caso, además, concejales electos por el voto popular, nos debemos además a ese voto, a esos 17.000 votos en nuestro caso que recibe la lista del Frente para la Victoria. Yo insisto siempre en la idea, por más que los encuestólogos y las consultoras dicen que la gente no vota proyectos, no vota ideas, vota personas, tal vez tengan razón y votan personas cuando se elige a un presidente, a un gobernador, a un intendente. Sí. En nuestro caso, o en mi caso, que fui electo concejal en segundo término, yo iba acompañando en aquel entonces a Pablo Bocio, sinceramente nunca creí
que los vecinos tandilenses, aquellos 17.000 vecinos, hayan entrado al cuarto oscuro buscando la boleta donde estaba Rogelio Iparraguirre. Claro. Yo creo que fui electo en representación de un proyecto político que comanda la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y me debo a ese proyecto. No creo realmente haber sido electo producto de mis virtudes. En todo caso, una vez asumido este rol institucional en el Consejo Deliberante, es donde uno tiene que relegitimarse en la tarea que uno lleva a cabo de representación de los vecinos, a partir de la capacidad de trabajo, de la capacidad de entrega, de la capacidad de escuchar al otro. Sí. Pero creo que nos debemos a eso. Así que nada, Rogelio, para nosotros siempre es una fecha muy linda el 17 de octubre. Sí, vamos a hablar un poquito más del peronismo y vamos a pasar con los proyectos que vos bien mencionabas. Después de esta división que se formó entre Frente para la Victoria y el bloque justicialista, ¿cómo se están manejando ahora? ¿Fue para mejor? ¿Se ve que pueden trabajar los proyectos, ¿no? Trabajarlos de distinta manera y después a unir por ahí más entre los dos? Nunca una división, y menos en el movimiento nacional, nunca una división puede ser para bien, para mejor. Quien crea que está mejor porque dejó de compartir el espacio con tal u otra persona con la cual obviamente existían diferencias, está pensando en su propio beneficio, en su propia comodidad. Sí. Yo creo que nuestra responsabilidad es, independientemente de las diferencias que tengamos secundarias entre muchos compañeros, siempre que prevalezca la unidad, porque es precisamente a partir de la unidad que vamos a poder representar los intereses de los otros, ¿no? Así que en ese sentido, mejor no, para mí nunca fue una buena noticia, fue doloroso, como te decía recién. Fuimos electos por la boleta del Frente para la Victoria, con lo que el Frente para la Victoria representaba en las elecciones y representa el día de hoy, el ideario que representaba, y algunos dirigentes, el caso del actual presidente del Partido Justicialista de nuestra ciudad, que justo se vino a dar la casualidad, si querés, de que es el hermano de sí. Pablo Bocio. En el caso de Diego Bocio, que es presidente del Partido Justicialista de Tandil, lamentablemente el 28 de febrero, antes incluso de que comenzasen las sesiones del Congreso Nacional, incluso antes de tener una reunión de bloque, todavía ni siquiera había habido una reunión del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados, decide romper con el espacio por el cual fue electo, fue en tercer término en la boleta, y su hermano Pablo, no quisiera estar en sus zapatos, no quiero juzgarlo, pero siguió el camino de su hermano mayor, y fue doloroso para todos. Lo que nosotros, quienes estamos en el Frente para la Victoria y reivindicamos aquellas banderas del peronismo que entendemos que son las que recuperaron tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner, lo que sí no dudamos y seguimos absolutamente firmes en la defensa de aquellos derechos, de aquellas políticas que entendemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, independientemente de lo que suceda con otros compañeros o de las diferencias. Seguramente el mañana, Dios quiera que así sea, nos encuentre de nuevo unidos en pos de los mismos intereses que son los intereses del pueblo. Bien, Rogelio. Hablando un poco de los intereses del pueblo, ¿en qué quedó el tema del fondo educativo, el tema del plazo fijo, y qué se sabe de si esos intereses que se dieron, si por supuesto se van a volcar hacia la educación, hacia la infraestructura, hacia los colegios, ¿no? ¿En qué está ese tema? Lamentablemente, la misma pregunta que me haces vos, Renata, nos hacemos el conjunto, los concejales, no solo yo, los 20 concejales que formamos el cuerpo, oficialistas y de los distintos bloques opositores. El 6 de julio se presentó el pedido de informes al Departamento Ejecutivo, a partir de aquella reunión en la que el jefe de gabinete nos dice que sobraron, es decir, que no fueron capaces de gastar ni más ni menos que 23 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo en el ejercicio 2015, fondos afectados, es decir, que no se pueden usar en otra cosa. Y allí nos dijeron que entonces estaban, para preservar su valor, porque obviamente están en pesos del proceso inflacionario, que habían sido depositados en un plazo fijo. En otros municipios se hizo esto, ¿no? De depositar claro, mira, caso Madariaga, por ejemplo, en realidad tiene una lógica económica. A ver, en principio lo ideal es que se tenga la capacidad de gestión para el fondo educativo, existe para ser gastado. A fin de año tendrías que estar pidiendo más. Conocemos el estado de infraestructura en que se encuentran muchos de nuestros establecimientos educativos públicos, las necesidades que tienen, entonces no nos podemos dar el lujo. No es un fondo creado para ahorrarlo y generar intereses, es un fondo creado para afectarlo a los establecimientos, a la educación, la ciencia y la cultura más concretamente. Cuando nos confirma el jefe de gabinete que habían sido depositados en un plazo fijo, lo que solicitamos nosotros es lo que cualquier padre, cualquier chico que asista a un establecimiento público en esta ciudad, o cualquier docente, cualquier directivo, pediría, desde el más común de los sentidos. Hicieron un depósito, ¿en qué fecha?
cuál es el ticket original, en qué banco, en qué cuenta, con qué plazos de vencimiento, a 30, 60, 90 días, con qué tasa de interés y cuáles son los intereses acumulados. 5 preguntas que pueden ser respondidas en media carilla, son realmente muy sencillas. Te decía, esto fue elevado al Departamento Ejecutivo desde el Honorable Consejo Deliberante el 6 de julio. Sí. Estamos a 18 de octubre, es decir, han transcurrido más de 90 días y el secretario de Economía, Daniel Binando, se muestra hasta ahora absolutamente incapaz de dar respuesta satisfactoria a algo tan elemental. Lo que ha hecho, sí, son una serie de chicanas o agresiones en los medios de comunicación en las cuales nosotros no nos prendemos porque no fuimos elegidos para pelearnos con el otro. Fuimos elegidos, entendemos, para defender los intereses de nuestra comunidad, en este caso de nuestra comunidad educativa, que ve cómo muchas escuelas adolecen de una estructura donde poder enviar a nuestros hijos en paz, sabiendo que es el lugar donde desarrollan gran parte de su formación, y las escuelas, muchas de ellas están lamentablemente en estado calamitoso. Entonces lo que le interesa a esos padres, entendemos nosotros, no es la pelea entre un concejal y el secretario de Economía del municipio, sino saber a dónde se encuentran esos 23 millones de pesos y que sean usados. Sobre todo, bueno, el Consejo Escolar tenía muchísimos pedidos pasamos por varias situaciones climáticas, con lo cual temas de lluvia, techos, había en abundancia, ¿no?, los pedidos de arreglo. Cada vez que llueve, la comunidad educativa de nuestra ciudad pasa un momento de angustia y de zozobra porque o hay que suspender las clases o no se pueden utilizar los baños. Es decir, en alguna escuela estuvimos el otro día, los chicos los días de lluvia no pueden ir al baño directamente, en un lugar donde pasan 6 horas de su vida aprendiendo, educándose, jugando. Tampoco obtuvieron respuesta de por qué tantos pedidos no se pudo llevar a cabo con este presupuesto. ¿Cuál fue la razón dada en reuniones que hemos mantenido con funcionarios del Departamento Ejecutivo sobre la incapacidad para hacer un uso efectivo y eficiente de estos fondos millonarios? Es que la firma de las obras, y esto es cierto, depende de la firma final, el visado de la obra, de los inspectores de la Dirección de Infraestructura Provincial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Tandil tiene asignados solo 2 inspectores, de los cuales uno siquiera tiene domicilio en nuestras ciudades, de Mar del Plata o de Necochea, y viaja aparentemente todas las semanas a la ciudad. Producto de este planteo, de esta dificultad que manifiesta el Ejecutivo, fue que en el mes de julio estuvimos estudiando alternativas y elaboramos un proyecto de ordenanza con nuestros 2 consejeros escolares, Facundo Labanca y Martín Kigan, y los 3 concejales que componemos el bloque del PJ Frente para la Victoria, para la creación de una unidad ejecutora con dependencia directa del Departamento Ejecutivo, pensando en brindarle una herramienta al intendente para que no le siga sucediendo esto de tener dificultades y llegar a fin de año sin poder hacer un uso efectivo de fondos tan importantes. Sí. La unidad ejecutora se compone de 3 profesionales, arquitecto, ingeniero civil y maestro mayor de obras, y 1 o 2 personas de personal administrativo, para precisamente hacer todo el trabajo que en principio ralentizan mucho los inspectores de la Dirección de Infraestructura Escolar, claro, desde participar del proceso de licitación, el comienzo de obra, el seguimiento de la obra, y finalmente llevarle la firma directamente, claro, a aquellos inspectores, hecho, sí. Ganar tiempo y que no tengamos que estar cerrando otro ejercicio presupuestario lamentando la incapacidad para hacer un uso de estos fondos. Ese proyecto tomó estado legislativo en la última sesión del mes de julio y ya fue girado a Comisión de Cultura y Educación. Ya lleva 3 reuniones de comisión ampliada. Comisión ampliada quiere decir, se reúnen no solo todos los miembros de esa Comisión de la Cultura y Educación, sino el resto de los concejales y los consejeros escolares. Se han hecho avances muy pero muy importantes. Incluso ayer, en la etapa de un matutino local, nos enteramos que el intendente le llevó la idea a la gobernadora María Eugenia Vidal y que lo vio con muy buenos ojos para instrumentarlo en otros distritos a donde se replica esta dificultad. Por supuesto, el intendente no le dijo que era un proyecto del Frente para la Victoria, pero eso a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado. Acá no se trata de una cuestión de disputarnos los derechos de autor de un proyecto, sino de resolverle el problema a los chicos, a los docentes, a los directivos, a los auxiliares. Así que estamos contentos también en ese sentido. Creemos que entonces, ya que el propio intendente muestra como una muy buena idea la creación de una unidad ejecutora, deberíamos, si no fue en la sesión que pasó, al menos en la sesión que viene, deberíamos estar votándolo, y calculo yo por unanimidad. Bien, el tema de los intereses, ¿no? ¿Cómo es? Los intereses que dio en su momento el Fondo Educativo se van a emplear
para educación. Se tienen que emplear, tienen que ser fondos afectados. Ya ha habido fallos del Tribunal de Cuentas, no me acuerdo si Merlo o Moreno, pero Azul, que es una ciudad mucho más cercana a la nuestra y del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata, donde se han hecho consultas al Tribunal de Cuentas al respecto, porque también había depósitos en plazo fijo de estos fondos afectados, provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, y con muy buen tino el Tribunal de Cuentas, hasta diría yo, con mucho sentido común en realidad. Si el Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo creado por la Ley 26.270, la Ley Nacional de Educación, para darle instrumentos financieros a los intendentes, para que puedan tener liquidez, es decir, puedan tener fondos rápidos de disponibilidad para cultura, educación y ciencia, y esos fondos no los usás, en definitiva, ni para cultura, ni para educación, ni para ciencia, sino que los pones en un plazo fijo en un banco, se entiende que si te llegaron afectados, con lo cual el Estado provincial te obliga a abrir una cuenta especial, los fondos afectados no están en rentas generales. Sí. Bueno, se entiende que si los pusiste en un plazo fijo, naturalmente los intereses deben ser acumulados a los fines que tenía originalmente ese fondo. Los funcionarios del Ejecutivo de Tandil están esperando que el Tribunal de Cuentas les responda a la consulta que hicieron ellos, no les basta con la de Moreno, con la de Azul, con la del General Pueyrredón, porque se ve que tienen una llamita de esperanza de poder utilizar los intereses que rinde la plata no usada en el fondo educativo para otra cosa. Esto fue, no dieron una respuesta, pero de entrada para ser utilizado para otra cosa, ¿se cree esto? El propio jefe de gabinete en declaraciones a los medios de nuestra ciudad, no estoy diciendo yo, no estoy inventando algo, sino que ha manifestado que están esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas porque ellos creen que los intereses podrían ser utilizados para otra cosa. Imagínate, 23 millones de pesos inmovilizados, con una tasa de referencia que estuvo los primeros 6 meses del año, la tasa de referencia de las LEVAC, del Banco Central, arriba del 30%, ahora ha bajado bastante. Imagínate que estamos hablando no menos de, como no conocimos la información porque no nos la han brindado, claro, pero así, a ojo de buen cubero, yo creo que de no menos de 9 millones de pesos. Mucha plata. Bueno. Vamos a terminar con este proyecto que presentaron en la última sesión del Consejo Deliberante, que tiene que ver con los deudores de las cuotas alimentarias. Muy importante, ¿no? Contanos un poco qué es lo que se les va a vedar, ¿no? A estos deudores para que, por supuesto, no sigan debiendo, sí, ¿no? Sí, es un proyecto muy sencillo, Renata, digamos, muy cortito, realmente muy simple, pero como decís vos, muy importante. No hace más que cumplimentar con lo que la ley 13.074, sancionada, la ley provincial, sancionada en el año 2004, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, un registro que está en la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que se nutre de los tribunales de familia o de paz en los pueblos, en el caso de los pueblos más chicos que no tienen tribunales de familia, que son, es el Poder Judicial, no nosotros. Nosotros no nos metemos con la elaboración de ese registro. Esto es importante aclararlo porque en estos días ha habido muchas consultas, idas y vueltas de personas conocidas o no, que a través de las redes nos han hecho preguntas, nos han transmitido inquietudes. Es el Poder Judicial el que elabora el registro, es decir, el que carga los nombres a pedido de parte. Claro. ¿Quiénes integran el registro de deudores alimentarios morosos? Lo integran solo aquellos que tienen o sentencia firme, es decir, vos te separaste, te divorciaste y tu expareja, tratan de ponerse de acuerdo, no pueden, ponen abogados, terminan recurriendo a la justicia, van a la justicia, hacen todo un proceso completo, y hay sentencia firme. Es decir, para cuando hubo sentencia firme, realmente lo que queda demostrado es que el deudor lo que tiene es un incumplimiento con la ley que lo obliga a cumplir con el sostén de sus hijos, de los hijos que él tuvo. Es decir, no es que no puede, se le complicó, que la ex mujer le quiere sacar la clásica que escuchamos, ¿no? Que me quiere sacar todo. No, primero que los derechos que se vulneran claramente son los de los niños y niñas, porque la cuota alimentaria es una cuota que tiene que ver con el sostén en habitación, vestido, ocio, educación, salud, es decir, las necesidades materiales elementales de los niños y niñas. Básicas, ¿no? Entonces, integran ese registro solo aquellos que o bien han tenido sentencia firme o bien han homologado un convenio entre partes en sede judicial, ¿sí? Lo han firmado, se han puesto de acuerdo con sus abogados, con el juez o la jueza. ¿No? La firma del juez. Exactamente, y lo han incumplido durante 3 veces seguidas. ¿Sí? A requerimiento de la parte damnificada, de la madre de los hijos, en el juzgado tiene la obligación de elevar el nombre del moroso, ¿sí? Para que sea incorporado.
estuvimos en comunicación con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y los cálculos que tiene es que es 1,5 de cada 10 deudores, 1,5 son los que llegan recién a esta instancia, al registro. Un hombre que se demoró, que todavía hizo un acuerdo con la señora y que... no digo que esté bien esto, al contrario, por favor, que no se malentienda, pero que no pudo cumplirlo, que entonces la señora le mandó un abogado, una carta de documento, bueno, todo eso es recién el inicio de un proceso muchas veces muy doloroso. No basta con la conciencia y el amor para cumplir con las obligaciones que tenemos con nuestros hijos. Para eso existe la ley, para eso existe el nuevo Código Civil y Comercial. Si bastase con la conciencia y el amor, no habría ley y listo. Y lamentablemente hay muchas personas que utilizan a sus hijos de rehenes para resolver diferencias con sus ex parejas. Hablando un poco de la violencia, ¿no? De poder, bueno, esto es un modo, como se dice, la violencia patrimonial también. Entonces, dicho esto, con este registro lo que hacemos nosotros con la ordenanza es generar una serie de prohibiciones para acceder a determinados trámites administrativos a aquellos que integren el registro de deudores alimentarios morosos del Ministerio de Justicia. Esto es, la imposibilidad de sacar o renovar la licencia de conducir, la imposibilidad de habilitar comercios o industrias, la imposibilidad de participar en procesos de licitaciones, permisos o contrataciones y la imposibilidad de ocupar cargos en la planta política del municipio de Tandil. Si una persona va a sacar el registro de conducir, no es que tiene que hacer un trámite previo en la justicia para demostrar que no es deudor alimentario moroso. No, sí, por supuesto que esto no es que todo le va a pasar. No. El municipio gestiona una clave ante el Ministerio de Justicia que tiene un sistema de claves para acceso web. Yo voy a sacar el registro de conducir, a renovar mi licencia o a participar en una licitación o habilitar mi comercio en la Dirección General de Inspección y Habilitaciones. Entre todos los trámites que hacen, uno es chequear con mi número de documento y mi nombre que no esté en el registro de deudores alimentarios morosos y todo bien. Si llego a aparecer ahí, en el caso de la licencia, lo que el proyecto de ordenanza prescribe es una licencia precaria por única vez de 45 días, con vencimiento a los 45 días, para darle tiempo a ese deudor alimentario moroso para ponerse al día, y ahí sí, la próxima vez volver con un certificado de que no tiene más deudas en la cuota de alimentos. Se trata en definitiva de poner a los municipios, con algunas herramientas e instrumentos que tienen, un poco intentando, la palabra no es la más linda, pero coaccionar frente a lo que entendemos son los deudores de cuota alimentaria compulsivos. Te repito, son aquellos que han llegado a una sentencia firme y aún así siguen figurando en el registro, es decir, aún así tienen una determinación a no cumplir, o fueron voluntariamente a homologar un convenio frente al juez o jueza con su expareja, lo firmaron con su abogado y luego durante 3 veces consecutivas lo incumplieron. En definitiva, es una medida para defender los derechos de niños y niñas de nuestra ciudad. Por supuesto que sí, que son los hijos quienes se ven perjudicados siempre en estos problemas, porque por supuesto nos está hablando de padres que se han quedado sin trabajo y que no pueden pagar, ¿no? Son casos extremos. Es importante lo que decís. La violencia hacia la exmujer. Es muy importante lo que decís. Hablábamos incluso estuvimos no solo con el Ministerio de Justicia, sino juzgado también, porque nos asaltaban muchas dudas a nosotros. Si bien uno conoce casos cercanos, fuimos con preguntas muy concretas. ¿Qué sucede con un padre que pierde el empleo, por ejemplo? Bueno, un padre que pierde el empleo no puede estar nunca en el registro de deudores alimentarios morosos, porque repito, estamos hablando de procesos judicializados. Y en el proceso de judicialización, esa persona que pierde el empleo, basta con acercarse al juzgado y no puede ser considerado un deudor alimentario moroso si no tiene empleo. ¿Por qué? Porque las cuotas que se establecen como cuota alimentaria tienen una relación directa con el nivel de ingresos del padre o madre. ¿Cuál es la realidad económico, financiera y laboral de la madre? ¿Y cuál es la realidad económico, laboral y financiera del padre? Es decir, no es que es un número fijo, no es que es un número que se pone a la Bartola o que es capcioso, sino que cuando hay intervención del juzgado lo que se busca es justamente adoptar la medida más, valga la redundancia, más justa. Entonces no llegan al registro de deudores alimentarios morosos, ese registro que elabora el Ministerio de Justicia, que ya te digo, nosotros no estamos con ordenanza creando un registro.
No podríamos hacerlo, no estaría bien, creo que no. No, eso que se ocupe quien se tenga el Poder Judicial, otro poder del Estado. Por supuesto que sí, que es su tarea, ¿no? Exactamente. Muy buen proyecto para terminar, ¿no? Con estas mamás que por ahí están luchando para que sus hijos obtengan lo que necesitan. Lo que le corresponde por ley. Este proyecto se presentó, ¿cómo va a ir ahora? ¿Cómo se va a encaminar? Este proyecto que habíamos estado trabajando en los últimos 30, 45 días, finalmente tomó estado legislativo en la última sesión, que fue la del jueves pasado, ¿sí? Bien digo, la del jueves pasado tomó estado legislativo, por lo cual ya fue girado a comisiones. Recién mañana miércoles va a tener su primer paso por comisión, la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, de la cual yo soy el vicepresidente, así que ya mañana va a ser el primer día de trabajo con el resto de los concejales de los otros bloques que integran esta Comisión de Interpretación y Asuntos Legales para un poco charlarlo, compartirlo, ver si se puede mejorar el proyecto. Lo que a uno le da tranquilidad en este caso es que hay experiencias, no estamos inventando nada nuevo, no es ninguna genialidad. Yo siempre digo, no es la tarea y la misión del concejal ser original y ver qué se puede inventar de nuevo. Ya existen las cosas, lo que hay que hacer es saber instrumentarlas, ver qué nos falta a los tandilenses. En este caso, felizmente, la primera experiencia que conocimos es una experiencia del bloque de radicales, no recuerdo bien si es de Tres Arroyos o Trenquelauquen, es decir, concejales radicales del partido del cual nosotros localmente somos oposición. Estos son los que llevaron este proyecto de ordenanza bueno, ahora después el Pablo iba a pasar el dato, a ver si es Tres Arroyos de Trenquelauquen. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad. Lo mismo en el municipio de La Prida, es decir, no estamos inventando nada, estamos tratando de que Tandil no quede relegada, habiendo un instrumento legal, la ley, la 13.074, que crea, entre otras cosas, el registro de deudores alimentarios morosos, sancionada el año 2004, en su artículo 5, lo que dice es que recomienda a los municipios, a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, instrumentar las medidas que estén a su alcance para, haciendo uso del registro de deudores alimentarios morosos del Ministerio de Justicia, justamente impedir la realización de ciertos trámites como una manera de... es decir, tenés que hacer lo que te corresponde. Lo que te corresponde por ley, y luego de todo un camino de un proceso judicial te seguís negando. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Si te vas a negar a cumplir con la ley, si vas a utilizar a tus hijos de rehén, si no vas a garantizar el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la educación de tus propios hijos, aún con una sentencia judicial firme, bueno, el municipio del distrito del cual sos vecino no te va a licenciar a conducir, no te va a habilitar un comercio, no vas a poder ocupar un cargo político, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto se da en los dos casos, ¿no? Porque también hay padres que se da la inversa, que es la mujer quien es... ¿Esto es para madres o padres o madres? Mamá, porque en general es la mayoría de esta manera, pero es a la inversa. La mujer que tiene que cumplir con esa obligación también tiene que cumplirla. Si absolutamente, no vale la aclaración. Antes, con el Código Civil anterior, había un recargo sobre la figura de quien no tenía la patria potestad. Es decir, vos te separabas, vos quedabas con la tenencia de los chicos, y quien se iba del hogar tenía de per se una obligación. En este caso, como te digo, hay una evaluación de la realidad laboral, económico, financiera de los integrantes. Lo que hay es un responsable del cuidado, que puede ser el padre o la madre. Ya no se habla más de tenencia en el nuevo código. Ya es compartida. Exactamente. El código cambió mucho para... Entonces lo que hay es una evaluación de la realidad. Lo que se intenta es precisamente, me parece que el nuevo código en ese sentido ha avanzado hacia la equidad, rompe con la idea de la madre en el hogar que no trabaja, que no produce ingresos, y el padre que es jefe de familia, entre otras cosas. Me parece que rompe con ese estereotipo, equipara un poco más y lo lleva a los dos en un mundo donde las mujeres por suerte en muchos sentidos han tomado la delantera, y en tantos otros vienen empujando con mucha fuerza desde atrás. Lo que hace es poner, digamos, no en igualdad de condiciones como si fueran iguales, pero sí entiende que tanto el padre como la madre generan ingresos, pueden trabajar, pueden ser o no profesionales, pueden ser o no comerciantes, y entonces lo que se hace es ver cuáles son las realidades materiales concretas de los niños y niñas, cuáles son los ingresos y las posibilidades económicas concretas del padre y de la madre, y en ese sentido establecer obligaciones para los dos, para el padre y la madre. Si hay una madre que tiene ingresos que es el doble de lo que tiene su expareja, y ella tiene a los hijos, a la expareja lo que se le va a exigir como cuota alimentaria es mínimo.
en algunos casos incluso nada. ¿Sí? Es decir, acá no, por eso se rompe con un estereotipo y con una idea vieja a partir de la sanción del nuevo código, lo cual también me parece muy justo. Por eso, repito, Renata, se trata en este para que vos estés en el registro de deudores alimentarios morosos. Sí. No quiero decir una mala palabra, pero es porque de verdad agostaste absolutamente todas las instancias habidas y por haber y vos no querés pasarle un peso, no a tu exmujer o a tu exmarido. Ese es otro error, que el dinero de la cuota alimentaria está pensada para la exmujer. No, porque le doy plata para que salga con las amigas. Yo te digo porque he escuchado cosas que son tremendas. Sí. Es para cumplir con la ley. En este país, si vos tuviste un hijo, te tenés que hacer cargo. Sí, por supuesto que sí. Y con esta pregunta terminamos porque ya no fuimos mucho de tiempo. Este proyecto se presentó porque acá viste en muchos casos ustedes tienen la oportunidad de dialogar con muchas familias. También el tema de la violencia de género, que hablamos la violencia económica, la violencia psicológica y de poder. ¿Se ven muchos casos en Tandil? Sí, las situaciones de emergencia. La situación en Tandil es una situación de emergencia. Se han superado solamente hablando de violencia de género, sí. En esta acepción amplia, que vos recién graficabas, física, psicológica, patrimonial, solo en la comisaría de mujer, que es uno de los lugares donde se pueden radicar las denuncias. Al mes de septiembre se habían superado las 1000 denuncias en la ciudad de Tandil. Sabemos por datos estadísticos de la Casa del Encuentro, la más respetada en nuestro país, que se denuncia aproximadamente el 50% apenas de lo que en la realidad sucede, lo cual la situación de las mujeres en nuestra ciudad es igual que en el resto del país, pero Tandil lamentablemente, como en algunas cosas sí somos un poco una excepción, nos podemos enorgullecer por suerte de muchas cosas los tandilenses. En este caso no tenemos nada de lo cual estar orgullosos, tenemos una gran cuenta pendiente con las mujeres de nuestra ciudad. Mañana hay una movilización muy importante a raíz de los últimos acontecimientos que se han tenido que lamentar en distintos puntos del país, y lo que se está exigiendo es la activación, el diseño y puesto en práctica de políticas públicas activas. La política pública no existe ni en el caso de la mujer ni en ningún caso si no tiene presupuesto detrás. Es hora de que el intendente municipal, el doctor Miguel Ángel Lungui, lo digo con muchísimo respeto, tome nota de la situación de las mujeres, tome nota de que ha cambiado el paradigma en la sociedad en la que vivimos, por más que él pertenezca a otra generación, a otro tiempo, y naturalmente tenga otras miradas. No lo digo, digamos, un chico de 20 años tiene una mirada distinta a la que tengo yo con 38, naturalmente un hombre de 72 años también tiene otras miradas, pero es hora de que en este sentido ponga a la mujer en el centro de sus políticas públicas, asigne presupuesto y se avance en nuestra ciudad. Por eso hemos presentado también nosotros el proyecto de declaración de emergencia social en materia de violencia de género, que es una de las exigencias que los colectivos de mujeres van a hacer en la marcha de mañana, le van a hacer al intendente municipal. En la marcha, vamos a aclarar que sí, en la marcha supuesto. Se habló mucho de que era solo de mujeres, no, la marcha es todo. La marcha son hombres que también apoyan, que dicen basta en contra de la violencia de género. Violencia de todo género se le llama, pero puede sufrirlo un hombre. La marcha es basta a la violencia, ¿no? Absolutamente. Por supuesto los femicidios, pero de todos, no solo de la mujer. Absolutamente. Sucede que a veces es un tanto capcioso o engañoso frente a un problema tan grave, un flagelo como es el de la violencia de género, poner en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque hablamos de violencia de género porque está montada sobre una desigualdad histórica, estructural de nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres, que se ve en la asignación de roles que el sistema de manera absolutamente arbitraria ha dado a unos y a un género y al otro. Se ve en los espacios que ocupan en la política hombres y mujeres, se ve en las escalas salariales, cuáles son los salarios de hombres y mujeres, se ve en el trato que se profesa entre hombres y mujeres. Es decir, la mujer está en un lugar de desigualdad estructural respecto del hombre porque el sistema así lo ha planteado. Entonces, por supuesto que se defienden con la misma fuerza los derechos de los hombres que los de las mujeres, pero debemos entender de una vez por todas que en el conjunto de la sociedad, por eso está bueno que vos digas la marcha mañana es de hombres y mujeres, no es que solo de mujeres, porque como conjunto, como sociedad toda, es que debemos saldar esa cuenta pendiente que tenemos ni más ni menos que con la mitad de nuestra sociedad que la componen las mujeres. Bien, y todos juntos, ¿no? Como siempre. Absolutamente. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Renata, un placer. No, por favor. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias.